gustaría introducir para pensar la violencia dentro de la universidad es reflexionar a partir de qué lugar ha tomado la universidad en este punto. Durante mucho tiempo no hemos tenido dispositivos ni hemos pensado que en la universidad este tipo de situaciones de violencia de género concretamente podían ocurrir. Nos considerábamos de algún modo exentas y exentos de esta situación, las universidades como espacios de reflexión, de aporte crítico, de producción del conocimiento. Podíamos pensarnos de algún modo indemnes frente a esta situación o no considerarlas lo suficientemente graves como para pensar acciones concretas. Hay colegas que han trabajado de manera muy interesante sobre esto, Noelia Figueroa y Florencia Robeto de la Universidad Nacional de Rosario, que describen esto a partir de la formulación de mitos. Uno de los mitos es este que acabo de señalar, que la universidad se piensa, o el espacio universitario se piensa, como un ámbito donde estas cosas no suceden. Pero también podríamos agregar como otros mitos, como podrían ser los de suponer que no son fenómenos tan graves, o como las propias Figueroa y Robeto señalan, muchas veces podemos suponer que las personas que accedemos a la educación superior, fundamentalmente pensando en las mujeres que acceden a la educación superior, principales objetos de violencia, estamos lo suficientemente capacitados o tenemos herramientas suficientes para manejar o procesar situaciones de violencia, y esto de algún modo habilitaría que las universidades no tomen posición o no piensen acciones concretas frente a esta situación. Afortunadamente, parte de estos argumentos se han ido resquebrajando en estos últimos años, y desde 2014 en adelante las universidades han ido construyendo herramientas y dispositivos específicos para intervenir en situaciones de violencia, para reflexionar e investigar alrededor de las situaciones concretas de violencia que se producen en la universidad, y de algún modo están cuestionando y son una manera de tomar posición clara frente a esta situación y considerarse la universidad como parte de este problema, y justamente debatir respecto de estos mitos que las colegas describen. Actualmente casi la mitad del sistema universitario de gestión pública tiene este tipo de dispositivos, que en general los conocemos como protocolos, procedimientos de intervención, y que tienen mucho que ver con también una tarea que es previa y que ha estado en manos de las académicas, de las estudiantes, de las personas que hacen gestión en nuestra facultad, que han tenido sensibilidad sobre el asunto, en nuestras facultades que han tenido sensibilidad sobre el asunto, que han reflexionado previamente sobre el asunto. No en vano tenemos más de 2 décadas de estudios feministas y de género en las universidades. El quiebre en una de esas que se ha producido en estos años está más bien vinculado a que esa reflexión, que muchas veces estaba puesta en objetos que estaban fuera de la universidad, ahora los pensamos también hacia adentro de la universidad. Pensamos en la condición de nuestras congéneres y de las disidencias sexuales, cómo atraviesan, cómo habitan el espacio universitario, y las situaciones de violencia o hostilidad que venimos experimentando, que sin duda no son nuevas, pero que hasta entonces o hasta ahora eran tratadas más episódicamente o de una manera coyuntural. En otras intervenciones de este módulo se hace referencia al iceberg de la violencia, y retomo esta imagen para plantear las situaciones de violencia que con más frecuencia encontramos en el contexto universitario. Y además para diferenciar otra cosa que también podríamos definirla como un mito, y es que la violencia solamente es el golpe o el ataque sexual.
Resulta que, como ha sido dicho en otros momentos, esto no es solamente la única modalidad de violencia, y en las universidades encontramos muchas de esas otras formas en general de violencias que podríamos definir como simbólicas, aunque hay de otro tipo también, como las que implican lo físico y el ataque sexual o el acoso. Algunas facultades de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la aprobación del protocolo que tenemos en el año 2015, y a partir de la conformación de equipos para que apliquen ese protocolo, han llevado adelante encuestas. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la de Ciencias Exactas y Naturales, la de Ciencias Sociales y las de Filosofía y Letras, al menos, entre 2016 y 2018 hicieron encuestas. Y es interesante reflexionar, por lo menos muy generalmente, sobre las coincidencias que podemos ubicar en esas encuestas. Me voy a referir a ellas. En general, coinciden estas encuestas en que la violencia que se percibe mayoritariamente y con más frecuencia, en particular por las mujeres, que son las que más responden a la encuesta, son las violencias que podríamos definir como de orden simbólico, y que en nuestras universidades, a partir de estos datos, en nuestra universidad, en estas facultades, por lo menos a partir de estos datos, en general tienen que ver con el lenguaje sexista o con algunas expresiones que podemos ver en el espacio incluso de la universidad que implican lenguaje sexista, y otras formas que habitan en las aulas y en las oficinas de nuestras facultades, que pueden ser desde los comentarios peyorativos, los chistes o las bromas que se suponen graciosas pero que implican alguna carga misógina o que subestima y piensa y se dirige peyorativamente a las mujeres y a las disidencias, es decir, elementos que contribuyen a una subestimación de género. Como decía antes, también puede, dentro de las aulas o dentro de las oficinas, también pueden ocurrir comentarios que son no solamente degradantes y discriminatorios, sino que son directamente ofensivos, pero están hechos en un contexto donde se busca la complicidad de quienes están presentes, y que tienen un registro aparentemente simpático o coloquial. Entonces esto morigeraría su efecto discriminatorio y violento, pero para las personas que lo reciben no necesariamente es así. Y entonces me parece que estamos obligadas a pensar en una segunda instancia vinculado a esto, y es qué efectos esto tiene en el desarrollo personal de las personas en términos académicos y en términos laborales. Cuánto de esto puede ir en detrimento de las expectativas y de las expectativas concretas respecto a las carreras profesionales y laborales, y de los efectos sobre el desarrollo profesional y académico. Cuánto puede estar desalentando a la continuidad de una carrera o a proponerse metas dentro del desarrollo profesional y laboral. Y una cuestión que me parece muy importante subrayar es que estas situaciones existen en un marco de relaciones interpersonales como las que ocurren en nuestras facultades, en unidades académicas, en las universidades en general, donde están atravesadas múltiples formas y vinculaciones, tanto personales como laborales y académicas, y que además pueden ser verticales como horizontales. Es decir, estas situaciones pueden pasar tanto en ámbitos donde la horizontalidad o la situación entre pares es la que prevalece dentro de un aula, entre personas que son compañeras o personas que son compañeras de trabajo, pero también puede estar atravesada por una relación vertical, como puede ser la de docente-estudiante, por comentar una de las más comunes. Y me gustaría que esto también lo podamos ubicar dentro de un contexto un poco mayor, que es el de una desigualdad
estructural que podemos de algún modo definir para la universidad, que tiene que ver con que, y esto lo podemos verificar en datos, en números, y que tiene que ver con que el número muchas veces de mujeres, pensándonos fundamentalmente como nos registran los datos usualmente, que es dividido de esta manera binaria. Pensándonos en este orden, muchas veces vamos a ver que en el espacio universitario la presencia femenina no es minoritaria en absoluto. Ahora, esa presencia femenina, que no es minoritaria en absoluto, no necesariamente se respeta en todos los espacios universitarios de gestión, de administración, laborales, de la facultad. Si trabajáramos sobre la imagen de una pirámide, podríamos verificar que en la base esa pirámide es relativamente igualitaria en términos de, otra vez, binarios de varones y mujeres. Incluso en algunos casos la mayoría son mujeres, pero a medida que vamos ascendiendo en esos escalones que podríamos ir formulando en esa pirámide, nos vamos a encontrar con que las mujeres van descendiendo en algunos segmentos y pierde esa proporcionalidad inicial o ese nivel más bien igualitario o equitativo inicial. Y eso justamente desciende fundamentalmente en los cargos, a la hora de distribuirse los cargos de poder de decisión, o los más prestigiosos o los más reconocidos en términos simbólicos y materiales. A veces se utiliza una imagen que es la de techo de cristal para definir algo de esta problemática, no toda, pero algo de esta problemática, que indica un techo que existe, aunque no se vea, y que explica en parte esta situación de inequidad frente, por ejemplo, a lugares de decisión, como decía antes, y que podríamos registrar muchos motivos, que algunos tienen que ver con cómo está estructuralmente organizada la sociedad y la carga heteropatriarcal que pesa sobre las mujeres, y que las limita muchas veces, por ejemplo, a que las tareas de cuidado en el ámbito de lo doméstico estén sobre todo en manos de ellas, y entonces esto podría resultar alguna dificultad a la hora del ascenso individual en el orden laboral o académico, pero también podríamos pensar en otras formas que tienen que ver como nociones más simbólicas, como que el éxito fuera de lo doméstico sigue siendo algo más valorado entre varones o considerado más propio de varones y mujeres, algo sobre lo que también me parece que este momento que estamos atravesando en las universidades tenemos algo que decir, y de hecho existen actualmente normativas y programas que favorecen la equidad en los cargos, en los puestos selectivos, que incluso además piensan en la inclusión de otros grupos desfavorecidos, como por ejemplo el cupo laboral trans que hay en algunas universidades, pero sobre todo las normativas vinculadas a la paridad, me parece que están dando cuenta de esto que decía previamente. Nos referíamos hace un momento a los protocolos y a otras normativas como las normativas de cupo laboral trans que hay en algunas universidades del país, en las universidades nacionales, y a otros debates que han entrado a la universidad y que han tenido también discusión fuera de la universidad, incluso a nivel parlamentario, como son las capacitaciones necesarias en la administración pública vinculadas a la violencia de género, y otro de los debates que últimamente ha sido bastante candente, como el del uso del lenguaje inclusivo. Todas estas son discusiones que también se están dando en la universidad, y que nuestra universidad está tomando posición a través de diferentes normativas. Posiblemente el más desarrollado es el dispositivo protocolo y lo que ha requerido a su alrededor y lo que ha implicado. Esto es un compromiso
desde la universidad a un trato respetuoso, no revictimizante y confidencial de la persona que desee hacer una denuncia frente a esta situación y sobre la que en otros tramos de este módulo o de otros módulos de esta capacitación van a ser abordados. Pero me gustaría acá hacer un punto para reflexionar sobre algunas cuestiones. Por un lado, y que reflexionar sobre algunas cuestiones que me parece que son como luces amarillas dentro de un momento que yo creo que es positivo y auspicioso. Y es que toda esta batería de instrumentos nuevos y de nuevos debates que han ingresado a la universidad, que son promisorios sin duda, también tenemos el riesgo de, por un lado, pretender resoluciones simplificadas, como podrían ser afrontar las situaciones de violencia solamente desde el marco punitivo, solamente desde la aplicación de protocolo y no pensar más transversalmente con una perspectiva de género cómo abordamos esta cuestión. Me parece que es un punto fundamental vinculado especialmente a los protocolos, pero también me parece que dialoga con las otras medidas que se están tomando en esta universidad y en otras universidades. ¿Por qué? Porque el riesgo principal creo que es caer en lo que, o podría ser, en lo que vulgarmente se utiliza o se define como lo políticamente correcto, es decir, conformarnos con la herramienta nada más, casi fetichizarla y no estar a la altura del compromiso que esto exige. Entonces, este es siempre un costado que tenemos que cuidar y esto es, me parece que la sintonía fina para esto está puesta en que justamente avancemos sobre las capacitaciones, que pensemos el lugar que tiene la universidad, que tenemos como universidad para desandar y deconstruir patrones heteropatriarcales que en definitiva son legitimantes de estas situaciones que estamos intentando combatir y solo así me parece tendría alguna posibilidad una universidad lo menos, no sé si libre de violencias como nos proponemos en los protocolos, pero lo más libre posible de esas violencias.